La proliferación de apartamentos turísticos está limitando la oferta de viviendas de alquiler residencial en Mérida. El centro de la ciudad está sufriendo un proceso de gentrificación, es decir, los pisos turísticos están desplazando a la población residente del centro de la ciudad por falta de casas. En definitiva, la capital extremeña tiene un problema de acceso a la vivienda. Estas tres preguntas son determinantes para abordar si existe dificultad para las familias y quienes consideran alquilar una vivienda. En este sentido, las formaciones políticas locales tienen discursos distintos. Mientras Unidas por Mérida solicitará al Pleno que la ciudad sea declarada zona tensionada, el equipo de gobierno socialista señala que la construcción de más de 800 nuevas viviendas, de las que 346 son de protección oficial, regulará el mercado y, por tanto, garantizará el acceso a este derecho básico. Por eso, hoy ponemos en la picota la vivienda en Mérida. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en esta jornada en la que vamos a abordar asuntos importantes. Esperemos que se queden con nosotros para repasar la actualidad y pasarla, como siempre, por el tamiz de la opinión. Hoy nos ayudarán en este cometido Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos viendo cómo entra la primavera, en fin, con este tardo invierno terrible que hemos tenido. Estamos en el juego de balancear la primavera con cierta gallardía. Rafael Angulo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, ¿Qué tal? No va a llover el domingo de Ramos, quiero dar una primicia antes por si acaso nos ponemos nerviosos. Y este domingo a las 3:30, una hora estupenda para ver el partido del Mérida del Sevilla Atleti. Estaremos allí, además, como hay Angulo, vamos a ir unos pocos de este golpe. A ver cómo escapamos. Esas son las noticias. Otro nuevo horario formidable, ¿no? Sí, no, hemos jugado viernes, 3:30. Pero esto se hace como con el Madrid, porque el Mérida es muy demandado en las televisiones chinas. Yo te agradecería que la palabra Madrid no la repitieras mucho en el programa, que bastante llevo encima. Hoy estoy rodeado además de dos colchoneros. Yo apoyo. Pero tú que tienes, claro, tú eres responsable además de una gran televisión. ¿Quién retransmite los partidos de primera? Hay una empresa, pero yo no creo que los horarios están en función de eso, pero vamos, sí, están en función del mercado asiático y americano. Bueno, ahora como todos vamos a tener cosas chinas, coches chinos, electrodomésticos chinos. Decía, a ver, tú ríes, Antonio. Todo depende. Pues un problema, cierto. Todo depende de los aranceles que Trump ponga y de los que conteste la Unión Europea. No, pero Europa tiene respuestas ahí, no puede quedarse. Hay tecnología, hay población menos, que es el problema es la natalidad, pero bueno. Hay que verlo con tranquilidad. Sí, hay que hablarlo con tranquilidad y no será ahora en este momento porque vamos a abordar otros asuntos de índole local que espero sean, como decimos, del interés de nuestra querida audiencia picotera. El pasado sábado se celebró una charla coloquio en el Centro Cultural Alcazaba para analizar la situación de la vivienda en Mérida. Este encuentro, organizado por Unidas por Mérida, extrajo la conclusión de que la capital extremeña se ha declarado zona tensionada ante las dificultades, dicen, del acceso a vivienda que viven las familias de la ciudad. El concejal de esta formación, Óscar Fernández, argumentó que se deben topar el máximo de los precios de alquiler, ya que el problema de la vivienda en la ciudad no se solventa solo con nuevas construcciones que estarán finalizadas, en el mejor de los casos, en un plazo de 4 años. Al acto asistió Carolina Cordero, responsable federal de Vivienda de Izquierda Unida, quien cree necesario abordar la saturación que se está dando en algunas zonas turísticas con los pisos para visitantes que limitan el parque residencial para los vecinos. Ya sabemos, por declaraciones del propio regidor emeritense, que en la ciudad se están construyendo, o al menos hay licencias solicitadas para construir más de 800 viviendas, de las que algo más de 370 serán destinadas o estarán protegidas por un régimen público de alquiler o compra. Antonio, tú has precisamente abordado en estas picotas esta cuestión en algunas ocasiones. Sí, es un tema que se ha convertido en el primer problema. Es decir, en espacios, territorios limitados, de clases medias bajas, de obreros, de trabajadores, lógicamente
el factor redistributivo es fundamental y en la base de todo ese sistema la vivienda está ahí. La vivienda está ahí. O sea, es una cuestión que se ha planteado históricamente porque aquí se comete una apreciación errónea. En el sistema global de vivienda están viviendas libres, están la VPO, viviendas de protección oficial, y luego la otra vivienda que es la que realmente a algunos nos apasiona. Ahí están todos los regímenes. En el franquista eran más chicas, las sindicales, 4 plantas sin ascensor. La OCDE hizo muchas viviendas públicas. En la época de Felipe González, las viviendas a punta pala, de V.P.P, viviendas de promoción pública, en régimen de alquiler. Países avanzados como Holanda tienen un 30 y tantos % en ese espacio del global de las viviendas. Aquí en España no llegamos al 2 y pico. Eso no es nada. Eso no es nada. En consecuencia, los ayuntamientos tienen que poner suelo para esas viviendas, y posteriormente esas viviendas salen en régimen de alquiler. Así se hizo todo el sistema de viviendas de Mérida en los últimos años. En la época de UCD, una parte del Prado, y en el resto, los gobiernos socialistas. Felipe González se hartó de hacer viviendas públicas, de promoción pública, de VPP. Hubo un director general que era de Villanueva, José Luis González Aballizado, del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda. Con ese se hizo todo el juego que hay debajo de Carrefour, de viviendas de funcionarios, debajo de Carrefour, casi 500 viviendas. Se tiró La Paz entera y se hizo nueva, el tercer milenio, Juan Canet, todo aquello. Una parte vino realojada a Bellavista, un tercio de La Paz, y 2 tercios se quedaron allí para intentar recomponer el sistema social ampliamente. Mérida es un espacio pobre. Mérida, todo su arco norte agrícolamente no vale un duro. Un poquito en Lácara, un poquito en Mirandilla, lo demás no. Y el Cáceres Sur igual. Eso es un desastre. Las partes tierra buenas están en Montillo, están en Almendralejo, las que se le compraron a la corona, la independencia. Eso es lo que hay. En consecuencia, Mérida históricamente siempre planteó vivienda. No olvidemos que aquí hubo un presidente de IFESA, del viejo matadero, que era José Fernández López, y de la mano de su amigo Suance hicieron vivienda. Suance, el mejor ministro que tuvo Franco, Juan Antonio Suance. Cuando liberalizó la economía Franco, en el plan de estabilización industrial se le dijo, ahí te queda, y se fue a las universidades americanas, era ingeniero naval. Pero aquí se hicieron viviendas con Fernández López, viviendas de Matadero, muchas. Se hicieron viviendas con el franquismo, las sindicales, para recuperar todas las zonas que había. Se hicieron viviendas con UCD y se hicieron viviendas con nosotros a punta pala, en mi época salían más 3.000 o 4.000 viviendas. Se tiró La Paz y se hizo entera. Quiero decir que ese juego de viviendas públicas, y no digo nada del trabajo que se hizo en Corchera, de acuerdo con los Fernández López, con viviendas de VPO, vivienda de protección oficial, que era el modelo más convencional. Lo que pasa es que no puede ser una vivienda de VPO a 130.000 euros. El sistema modelo, el viejo modelo, la VPP, quienes cedían el suelo eran los ayuntamientos. Cuando se hizo el tercer milenio, a mí me tocó comprar el Matarromera a unos señores de Valladolid a través de la influencia de la intermediación de Paco Padilla hacia el Tresor. Eso es realidad, no es ciencia ficción. Ahí se compraron de orden de 6 hectáreas para poder propiciar todo el conjunto. Se mantuvo la Iglesia de la Paz, la Iglesia, de interés arquitectónico importante, y se tiró el resto y se hizo el tercer milenio. La Junta aprovechó y hizo el tercer milenio. Fue de esa operación conjunta en el que el ayuntamiento puso suelo, como puso suelo el ayuntamiento para la nueva estructura de dotaciones de la nueva ciudad. Pero hay mucho suelo, el de Carcesa, la antigua Arcesa, el acceso al Prado. Eso hay que hacerlo. O sea, es obligatorio, obsesivamente obligatorio debería ser, lo dice un exalcalde que cree en el factor redistributivo, hacer viviendas de promoción pública. Inevitablemente. En cualquier caso, con lo dicho por Unidas por Mérida, ¿cuál es tu opinión al respecto? Para mí, lo de declarar zona tensionada. A mí me parece, cuidado, yo en ese tema tengo que decir una cuestión, que la base para mí es la incorporación de viviendas. Mérida en el año 81 tenía 41.000 habitantes, 10 años después tenía 50.000. ¿Por qué? Por algo sería, porque aquí tuvo que empadronarse mucha gente para acceder a esas viviendas. Gente que estaba posiblemente de población flotante o vino a Mérida. Pero yo en ese tema creo relativamente. ¿Por qué? Porque efectivamente el juego turístico está ahí también. No digo que vaya a estar la solución de las viviendas convertidas en albergues turísticos. Pero controlar administrativamente el tema es más complicado, desde mi punto de vista. Sin embargo, si tú tienes elementos materiales
que son viviendas construidas en régimen de alquiler dentro del sistema de VPP, no de VPO, que también es correcto y magnífico, pero de VPP para otros sectores que tienen más complicaciones. Ahora mismo se ha convertido en el primer problema, la vivienda, en la sociedad española. El primer problema. Porque claro, si un milenarista gana 1.000 y pocos euros, no puede pagar 500 euros de alquiler. Es una locura. Consecuentemente con ello, el intervencionismo público como elemento redistributivo es un factor importantísimo. Hablemos de esa historia, de la redistribución, de la parte pública de las acciones sociales. Lo hizo la Iglesia, con la Rerum Novarum, con el sistema de la estructura social, del discurso social de la Iglesia. Bueno, vamos a seguir pulsando la opinión. Como ejemplo, y en todos los regímenes se han hecho, la República, Primo de Rivera, Franco, y sobre todo la democracia. Pero quienes cedíamos los terrenos éramos los ayuntamientos. Y sigo pensando que esa es la clave. Y la placa que se hizo complementariamente con la Corchera fue VPO y VPP, con el gran altruismo del bloque de los Fernández López o ya entonces Fernández Sousa Faro. Y ahí están como ejemplo comparativo. Como ejemplo que vale. Venga, seguimos pulsando. Rafa, sobre estos asuntos de la vivienda. Creo que la responsable federal de vivienda de Izquierda Unida da el mismo mensaje en todos sitios. Estoy totalmente de acuerdo con Antonio que el problema de la vivienda es el problema de los más acuciantes que hay ahora mismo, no solo en España, yo me atrevo a decir que en muchos más países del mundo. En el fondo, si te das cuenta, Antonio, subyace siempre la iniciativa pública e iniciativa privada, que tienen que coexistir y que tiene que haber un equilibrio entre ellas. Pero en Mérida podemos estar orgullosos, ¿no? Se te ha olvidado, por cierto, que en tercer milenio también hubo más. Quiero decir que en Mérida, cuando ha habido necesidad, esto fue en la época de Ibarra, tú eras alcalde en aquel principio. Sí. O sea, que en Mérida está, la gente que duerme en la calle en Mérida no duerme porque no tenga vivienda, duerme porque tiene un modo de vida que es este. Correcto. Y la gente que ocupa un piso tampoco lo ocupa porque no tenga vivienda, lo ocupa porque en un porcentaje lamentable son o indigentes o algunos delincuentes. Esto es así, porque en Mérida todavía se puede atender a este tipo de gente. Nos salimos un poco de la perentoria necesidad de viviendas que tiene la gente. En Mérida fuimos pioneros, hasta donde yo llego como modesto periodista, en que dos iniciativas privadas hicieron unos pisos, tú lo has citado, uno de ellos, que fue don José Fernández López. Don José Fernández López que hizo las viviendas para los del Matadero y las hizo primero, donde vive mi hermano, por cierto, justo al lado de la sede de la presidencia, que cedió. Algún día tenemos que hablar de don José Fernández López, porque es que totalmente me parece un prócer que es necesario. Pero fíjate que, y después hizo casas buenas, ¿cómo serían de construcción? Que ahora se las rifan, los muros que tienen, etcétera. Le hizo bien. Pero hubo otra iniciativa privada muy, muy peculiar, que eran los chinos, la barriada de los chinos, Bartolomé Gil. Fue otra iniciativa privada. O sea, yo viví un tiempo en los chinos cuando era pequeñito, quiero decir, y es curioso, y todavía han estado de alquiler hasta hace 4 días. Quiere decir que aquí han coexistido las dos cosas y han coexistido bien, desde mi punto de vista. Y en ese sentido, mira, la necesidad de Mérida, pero hay otra cosa que tú has dicho, Antonio, y que me deja alerta. Dice, no, pero es que tenemos terreno del ayuntamiento para ceder, sí, que lo tenemos. Ahora me lo dices, pero antes una consideración. Es que no hay caso. Tú vas por el centro de Mérida y es patético las casas antiguas que están abandonadas y que se están cayendo. Por hecho, hace poco se nos ha caído una en la esquina de la Plaza de la Constitución y te encuentras muchas casas vacías. Dice, bueno, ¿a qué te quiero decir? Que el ayuntamiento tendría que urgir a una serie de gente y decir, oiga usted, propietarios de estas casas que a lo mejor no viven ni en Mérida, o arreglan su casa y ser muy diligente a la hora de poner medidas con esta gente, ¿me entiendes? Aquí, en La Picota hubo un tiempo que criticamos esa esquinita que está justo detrás de la iglesia de Santa María, por encima de la Mafia. Claro, es que se caen. Plaza de Santa Clara. Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, si faltan viviendas, ¿por qué hay tantas viviendas vacías en el centro de Mérida? Casas, me refiero a casas, no me refiero a bloques. Algún porque hay. Los dueños no les interesan. Metámosle prisa a los dueños, es decir, o vende usted o sanción, porque es un peligro también. Sí, pero que es que uno dice, bueno, terreno, hombre, una casa no te va a dar para construir un bloque de piso. Y tercera cosa, y ya termino, Antonio, es que la gente no quiere vivir en el centro. Es así, lamentablemente no quiere vivir en el centro.
Bueno, hay gente que sí, gente que no. Hombre, a mí ahora si me dicen te doy un piso en la Rambla, digo, ¿cómo estás dando la Rambla? Pero- ¿Dónde hay que firmar? Pero hay que poner las definiciones y los caminos, las intenciones, las relaciones causa-efecto tienen que producirse. O sea, es decir, aquí hay una realidad, falta vivienda. Sí, sí. Yo en la opción que plantea Izquierda Unida, sinceramente, no creo. Porque administrativamente tú no puedes resolver que esto se alquila porque luego se juega en negro, se juega de mil formas. De mil formas. Yo creo que hay que una realidad, construir vivienda. Pero tú me has dicho que hay terreno en Mérida. ¿Dónde? ¿Dónde tiene el ayuntamiento terreno para ceder? Hay una ampliación hacia el Prado, hay una zona, no sé cómo quedaban el potencial que había de la recuperación, de la reconversión del matadero industrial. Ahí, claro, y hay equipos, hay zonas de dotaciones, hay que ver. Y luego cómo se puede influir sobre la cuestión de iniciativas privadas al respecto. Aquí se hizo en un momento determinado, se amplió de la mano de un gran arquitecto como fue Paco Barbudo Gironda, se planteó una vía de expansión hacia Bellavista y tal, y había unos terrenos allí en vez de hacer chalés, se hicieron viviendas con los planes, viviendas, bloques altos. No se pueden plantear acciones en las tangenciales, perimetrales del hospital, con edificios, con chalets de 1000 metros, con una cantidad de elementos públicos, alcantarillado, agua, para mucho más volumen. Y tiene toda la zona que va hacia el tercer milenio, que hay unos espacios muy importantes. O sea, hay que marcar el objetivo y forzarlo. Ahora, evidentemente, yo creo que aquí la clave es construir viviendas de VPP. No de VPP o de tal, VPP, viviendas de promoción pública, que es un nicho en el sistema de vivienda. Sí. La VPO, la Libre y la VPP, que vuelvo a decir un director que era del IPPV, que fue José Luis González Avellisado, de Villanueva, y favoreció a Mérida porque los ayuntamientos tenían que propiciar suelo. Yo creo que aquí hay suelo, y si no se normaliza, se reconvierte, en fin, el ayuntamiento es el que marca, porque el ayuntamiento históricamente es el que tenía que hacer el suelo para hacer viviendas de VPP. Lo demás, a mí no me sirve. Lo demás está en el sistema público, tal. Pero claro, cuando la señora Guardiola habla de viviendas de promoción de VPO a 130.000 euros, pues yo, como tú comprenderás, ese es un tema, me parece escandaloso. Pero sin embargo, el otro elemento que al cabo de X años permite incluso la venta, la VPP, quien pone el suelo es el ayuntamiento, como Isobarra, arriba en la zona, comprando un suelo, y haciendo vivienda de bajo costo. Hay gente, hay muchos sistemas. Para mí el más primordial es la de VPP, para mí. Y después la VPO. Y después la Libre, pero tú puedes jugar con todos los elementos, porque los espacios bueno, por los Antonio, salesianos. No, pero déjame que le tengo por un compromiso a Antonio, sí, porque somos amigos, pero a ver, Antonio, no sé si estás de acuerdo, pero yo te lo voy a dejar votando. Que Franco sí que hizo cosas para la vivienda, Claro, lo he dicho antes, Franco es hizo decir, vivienda. Es asombroso. La obra sindical del hogar, que yo creo que dirigió Sánchez Arjona, me parece que sí. El ministro está ahí, con el yugo y la flecha y tal, y estaban ahí las viviendas de construcción de ese tipo, las sindicales, que eran viviendas más pequeñas y 4 plantas y no tenían ascensor, punto. Pero esas viviendas se hicieron, lo he dicho antes. Sociales, además sociales, con un componente social tremendo. La República hizo vivienda. Las casas del alcalde Rico en Madrid son una referencia fantástica. Fantástica. El franquismo hizo vivienda. Primo de Rivera hizo vivienda. Y la democracia hizo vivienda. Quien organizó el polígono fue el tardofranquismo y la UCD. Excepto todo ese terreno. Pero ese juego no lo perdió la UCD. AP lo perdió más. Vendió a fondos buitres viviendas en Madrid mal vendidas. Pero, sin embargo, tengo que decir que antes de eso, en un juego que había con gente de la UCD y del PSOE como alternativas cambiantes, alternantes, se hicieron viviendas públicas por ambos lados. Oye, en la cuestión, Antonio, en la cuestión sobre los apartamentos turísticos que vamos a tocar a continuación, ¿tú crees que está afectando también al alquiler de viviendas residenciales? Claro que le afecta, pero cuidado, yo creo que el tema turístico a Mérida le viene muy bien. Es una ciudad que juega también en ese juego. ¿Y en el centro? Por eso defiendo que... ¿Tú que vives en el centro? Claro, evidentemente. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo un planteamiento que yo creo que es muy interesante, que la Unión Europea, con lo del TRAN, ha dado con el tema de las emisiones, de momento se ha dado 3 años. Con lo cual yo le digo al alcalde que baje un poquito la tensión con relación a las zonas periféricas que se han aprovechado de ese sistema europeo. Porque la Unión Europea, ayer o antes de ayer, ha sido noticia de alcance, ha dicho que prorroga 3 años
más adelante, porque a lo mejor hay que seguir con los coches de combustión. Y como siga Trump diciendo o con los híbridos de gasolina. En vez de 3.6. Oye, termino con dos cosas, Frank. Una, explicarme por qué a la mayoría de la gente que yo conozco, si le dices tener 30 años, vamos a ponerlo así, vivienda en propiedad o alquiler, ¿por qué quieren endeudarse y tener una vivienda en propiedad? ¿Por qué no te haces a la idea de que puedes vivir de alquiler mucho tiempo? Correcto. Pero no está en nuestra manera de ser, Antonio. No está. Es la cultura y es uno latina. de los problemas esto, ¿eh? Rafa, es la cultura esto latina. es mío. Totalmente de acuerdo. Y tienes que pagar una hipoteca 30 pero eso años. Pero Rafa, eso está en la cultura latina. ¿Y por qué? La cultura... los países con más propietarios de viviendas son precisamente Portugal, España, Italia. Totalmente de acuerdo, pero ¿por qué en Holanda, que es un país rico, mucho más, con más PIB que España, bastante más, tiene 32% o 32% de viviendas de promoción pública? El régimen de alquiler. ¿Por qué? Es decir, tiene razón, quizás esa cultura falta, por razones de las que sean. La propiedad se ha querido, quizás porque también las ofertas eran más interesantes. Una casa VPO pues debería costar 70, 80 mil euros, pero no 130 mil o 140 mil euros. Porque claro, al final lo que hay en el juego, con ese concepto, que hagan viviendas libres. Pero quizás el tema hay que mirarlo muy detenidamente. Pues sí, sinceramente, porque viviendas públicas, 130.000 euros es lo que está en el mercado ahora mismo en el sector privado. O sea, eso es una salvajada. Eso no facilita pues el acceso a la vivienda. Como bien ha dicho Rafa Angulo, la obsesión por tener una casa, a lo mejor hay que quitársela poquito a poco del medio. Para hay que forzar a las instituciones públicas a que hagan viviendas públicas, forzando terreno. El terreno tú mañana, que está ahora mismo cerca de la cancha de no sé qué, mañana es urbano. ¿Cuál es el problema? El ayuntamiento que tiene capacidad con ese tema, y la Junta. Pero el ayuntamiento, cuando nosotros tuvimos que propiciar la licencia del Museo Nacional de Arte Romano, que se hizo sin licencia, ese volumen no existía, se dependía de Madrid. A mí me costó unos cuantos años, se hizo sin licencia ese museo. Porque ese volumen no existía. Y al final, Cubiertas y MCTV pagó la licencia. Porque modificamos el plan general. O sea que esa capacidad la tiene el ayuntamiento. Ahora, hay que marcar objetivos. Hay que ser obsesivos en los objetivos. ¿No? Ya está, vale. Bueno, vamos a otro asunto, porque al hilo de lo que hemos hablado antes, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos sobre alojamientos turísticos en la región. Los establecimientos extrahoteleros de Extremadura, es decir, apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues, finalizaron el pasado mes de febrero con 37.800 viajeros alojados, lo que representa un crecimiento del 34,7% respecto al mismo mes de 2024. El INE ha publicado que las pernoctaciones en este tipo de alojamientos sumaron un total de 66.736, un 15,6% más en variación anual. Estas cifras son las mejores de un mes de febrero desde el inicio de la serie histórica en el año 2010 y superan ampliamente la media nacional. En todo el país, las personas hospedadas aumentaron un 3,2% y las pernoctaciones el 2,6%. Estamos hablando de alojamientos extrahoteleros. En el ranking en comunidades autónomas, Extremadura fue la segunda con la mayor subida en viajeros, por detrás de Asturias, y la quinta en noches alojadas. Esto da un síntoma claro de que el sector está muy vivo y muy activo en un mes de febrero. Rafa. Bien, pues, la manera más rápida de llegar a ustedes es contarles lo personal. Viajo últimamente con mis hijos, con algunos de ellos. Claro, no es lo mismo si voy, por ejemplo, ahora con la mejor ciudad que he estado en mi vida, que es París, detrás de Roma. Si vas a París vamos 4 o a lo mejor 5, si fuéramos a un hotel tendría un precio. Si tú alquilas una casa de estas, te sale más barato. Primer asunto. Segundo, que en Mérida yo me he quejado muchas veces, Antonio, de que teníamos un tipo de turismo que no pernoctaba. Venían, iban, comían y se iban. Y en un hotel, bueno, pues te quedas un día. Si tú alquilas un piso turístico, di tú que vas a estar como mínimo un par de días. Pues claro, pues te tiene que compensar, me explico. Yo digo, a mí me extraña que, por ejemplo, los grandes perjudicados, de eso llaman extrahoteleros, porque no van a hoteles. Digo, pues los empresarios de hoteles no se quejan de esto. No, porque tienen una ocupación alta. Claro, pero tú has dicho 36.000 personas. 36.000 personas que no han ido a un hotel, porque se han ido a establecimientos extrahoteleros, es que no han ido a un hotel. Y por último, hay un empresario en Mérida, que yo le alabo,
que apuesta por el turismo y piensa que va a venir más, cuando de golpe se está construyendo 30 y tantos, tú y yo sabemos muy bien el lugar, 30 y tantos pisos turísticos. El que hace eso lo hace porque sabe que va a tener una mina ahí o que tendrá algo, porque si no, no le compensa. Antonio. Entre los 4 o 5 puntos, 10 puntos en Europa donde se puede ver Roma o Grecia, uno es Mérida. Hasta Hasta el Papa Francisco ha dicho que somos la cuna del cristianismo. Más había que aprovecharlo en las revistas de Semana Santa. Pues bueno. sí. Mérida es uno de ellos. Nos guste o no nos guste. Aquí está para mucho una realidad. En 290 y poco, Diocleciano arregló el imperio, recuperó el imperio, que estaba hecho una mierda, totalmente el campo abandonado, y él lo recuperó. Diocleciano, el malvado Diocleciano, hizo 12 dioses. Claro, hay que reconocer que después de Diocleciano, pocos años después, Constantino asentó el cristianismo como religión del imperio por una razón lógica. Estaba en el ejército, y el ejército era la parte adusta, buena. Antonio, vamos a los viajeros. Roma, Mérida es uno de ellos, clarísimamente. Y ese factor no puede perderse. Por eso, yo en ese sentido creo que hay que llegar de Plasencia a Astorga ya. Y hay que enlazar con el eje Lisboa-Valencia. Por Ciudad Real, Cázar, San Juan. Hay que ir a Madrid, coño, tanto a Madrid. Hay que ir por el viejo trazado. El gran trazado que se planteó en su momento. Badajoz, Brazatorta. Y luego tú tienes la línea, llegas a Toledo y te cambias de tren. Porque lo de Toledo va a traer cola. Pero esa línea está ahí. Tú vas de Badajoz a Brazatorta y en 2 horas y pico estás en Madrid. ¿Cuál es el problema? Y si quieres vas por el Alcázar de San Juan, te vas a Valencia, te vas a Almería, te vas a Constantinopla, te vas a Marsella. ¿Cuál es el problema? Aquí hubo un problema muy cateto en ese aspecto, muy provincianista, eludiendo esa realidad. Y Mérida tiene esa realidad. Mérida es un referente irrepetible. Por eso cada vez esto es mayor, por eso hay que jugar a todos los ámbitos. ¿Por qué va a perder Mérida esa opción? ¿Pero por qué va a perder Mérida también la opción de construir viviendas de promoción pública? ¿Cuál es el problema? Pues eso es lo que hay que jugar, a esos juegos. Eso lo dice un exalcalde y está convencido de lo que dice. Lo cierto es que si eso mejorara, habría más turistas en Mérida para estos establecimientos extrahoteleros. Porque yo no sé el porcentaje, compañeros, pero la gente que viene a Mérida, el porcentaje es muy elevado que viene en coche. Claro. Viene en coche. Primero, porque el tren hoy por hoy sigue siendo una mierda. Totalmente. Aquí hemos criticado las 4 horas que se tardan en ir a Sevilla. Totalmente de acuerdo. Un sevillano que venga aquí, dice yo, el tren, o me voy en el Alsa, que tiene unos horarios un poco peculiares, o me voy en coche, con lo cual se reduce mucho la cantidad. Y autobuses, pues hay gente que a lo mejor llegada a mi edad, dice yo, un autobús que me tengo que mear medio camino, no me voy en autobús. Quiero decir, y entonces me parece muy interesante el vincular, como tú estás haciendo, las comunicaciones con el turismo y el futuro y el progreso. Es fundamental. Porque si no lo arreglamos, seguirá. Claro. Mira que es para estar satisfecho de la gente que viene, pero es que tendríamos muchísimo más. Pero Rafa, ¿cómo se puede estar pidiendo ir de Badajoz a Huelva por la frontera? Oiga usted, nosotros tenemos que llegar a Ciudad Real, desde Torrefrenera, no de Santa Eulalia. Tenemos que llegar a Ciudad Real y ir. O sea, ese es un juego. Pero aquí, como ha existido siempre los centralismos excéntricos y otras cuestiones, y entonces hay que decir la realidad que tenemos actualmente. Y, lógicamente, compartimos la misma idea. Me enervan estos temas. Como tú sabes, nosotros somos de origen orgullosos de mi familia valenciana. Para ir a Valencia tienes que ir hasta Maqueda. Y bajar. Porque como se te ocurre ir en línea recta, o sea, allí nada más que te salen ciervos y cochinos jabalí. Es decir, es una cosa tremenda. Y dice, bueno, pero si son 100 kilómetros, chicos, pues que no lo arreglan. Y es que dice, bueno... No, pero a algunos quizás no les interesa arreglarlo. ¿Pero por qué no les va a interesar, Antonio, por el amor de Dios? Porque aquí hubo un juego históricamente, que se dio históricamente, que era potenciar los polos y desguarnecer el centro. Eso lo hizo un señor con nombre y apellido desde la Diputación, que se llamaba Romero Cuerda. Esas son historias, como tenemos las historias de tus antepasados aquí, con la papelera, con el avance que se hizo en su momento. Claro, tenemos esos conceptos y tenemos el concepto también de un ruralismo cateto, caciquil, muy cerrado, que ha impedido muchos procesos y a veces muy capitalino, excéntrico. Hombre, Mérida es Mérida. Mérida está ahí siempre, en el cruce de los territorios. Y tú tienes que fundamentar primero los ejes logísticos de comunicaciones. O sea, que no lleguemos a Valencia por una autovía desde Torrefreneda
tiene tarea. No Valencia, Ciudad Real. Porque llegando a Ciudad estamos en Valencia. Sí. Claro. Porque ellos tienen una autovía de las Claro, Vides o las hombre, Viñas, no sé cómo le llaman, naturalmente. que te dejan en Alicante, vamos. Naturalmente. Claro. Y el ferrocarril exactamente igual. ¿Por qué no hay en Cabeza del Buey y en Almorchón no se reconstruye una línea con muchas pendientes? La vieja línea del Matagallina. De Almorchón a Córdoba hay 130 kilómetros. Surrealista. Eso es un elemento que permite un juego tremendo con la Andalucía oriental. Pero ese tema exige gente que tenga las ideas muy claras. ¿Te acuerdas, Antonio, de la vía del tren Villanueva, la que pasa por Guadalupe? Sí. Villanueva-Talavera. Talavera. Que es una maravilla. Bueno, la vía no existe, pero como trazado es un trazado precioso. Y los viaductos Y bueno, están. ¿y por qué no lo harían? Y las estaciones. Y los viaductos están. Es una pena. Ese era con el tema, más bien con el tema minero, Sí. de la zona de aquello, porque tú has visto el viaducto de la Zután, ¿no? Sí. Eso es lo que aplicó Juan Benet, el arquitecto, para hacer el trasvase Tajo-Guadiana. Sí. Porque el Tajo no riega. Riega en el Alagón y el Tietar. El Tajo no riega. El Tajo, una parte, él planteaba un sistema con un diámetro de 5 metros, venía por los acueductos, los viaductos del viejo ferrocarril de Talavera a Villanueva, que lo impulsó don Miguel Primo de Rivera. Ahora cito a Benet, me encantan los ingenieros Eso es médicos mundo. que son humanistas, que a su vez son grandes humanistas. Pues él venía aquí mucho porque cuando estaba haciendo moneo, él tenía mucha Sí. relación con Cubierta y MZV. Y nos hicimos buenos amigos. Y lo llevé yo al despacho de Juan Serna. Venía mucho. Hizo una feria del libro sin cobrar un duro. Era un personaje singular, Juan Benet. Ahora, claro, era un tipo muy introspectivo. Inventó ese sistema y está reconocido como, después de morir él, como una alternativa importante en el juego de las cuencas. Está ese proyecto. Fran, algún día contaré a nuestros amigos cuando ya pase el periodo de las noches en el jazz de don Antonio Vélez, un Hernández Gil y un Santa María. Que aquello era... Bueno, era otro mundo. Yo alguna vez me sumaba. Te sumabas, ¿no? A Saterna. Hombre, hicimos mucho. Bueno, vamos a otro asunto. Este martes Muchas ha gracias, presentado el Rafa último Angulo, libro de por la esos escritora recuerdos. Inma Chacón, denominado Los ojos de Bruna. El acto fue organizado por la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner y presentado por Isabel María Pérez, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, y Clara Chacón, actriz y poeta. Ahí tenemos ese libro en la rotonda del Centro Cultural Cazaba de esta nueva novela de Inma Chacón, Los ojos de Bruna. Otro asunto. La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Basaga, ha anunciado que el proyecto de universidad privada de la Universidad Internacional para el Desarrollo, UNINDE, sigue su trámite y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de atacar a este sector, lo que cree que es una injerencia por su parte, al hilo de las declaraciones y las medidas que quiere aprobar el Gobierno central para endurecer los criterios de creación de nuevas universidades, con el objetivo de equiparar la calidad a las públicas. En concreto, el Ejecutivo Autonómico ha acordado recabar un dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de reconocimiento de esta universidad privada. Una vez se emita el dictamen, el proyecto volverá al Consejo de Gobierno, que determinará si este está preparado para su debate y posible aprobación en la Asamblea de Extremadura. La portavoz extremeña ha recordado que en la región no existe ninguna universidad privada y estas complementan, dice, a la universidad pública, señalando que este hostigamiento a las universidades privadas es un poco hipócrita cuando son ellos mismos los que la utilizan, en referencia a los miembros del Ejecutivo Central. Antonio. Yo, con todo mi respeto, no estoy de acuerdo con la señora Basaga, desde el punto de vista institucional, político. Por una razón muy sencilla, porque en los espacios duros como Extremadura, yo creo que es la cuarta comunidad de España, en un modelo que está ahí, aprobado por las Cortes Generales, en el 83 concretamente. El anterior de Javier de Burgos, del motrileño Javier de Burgos, el provincial lo hizo un secretario de Estado, en la minoría de edad de Isabel II. Un secretario de Estado, no era nada, y ha quedado a nivel puramente electoral. Yo creo en la realidad actual. Extremadura es el cuarto territorio de España, 42.000 kilómetros cuadrados. Creo que está delante de Andalucía, está Castilla-Mancha, Castilla-León, y yo creo que es el cuarto, 42.000 kilómetros cuadrados. Y eso exige, con los niveles que nosotros tenemos de PIB, etcétera, etcétera, un intervencionismo público muy fuerte. Se hizo en otros momentos.
con otros sistemas políticos, con las cuencas, con la tal, con los regadíos, X. Es decir, no es una brutal lo que estoy diciendo, que el intervencionismo público es fundamental en ese juego. Y por lo tanto creo en que también la universidad responde a ese juego. Un juego puede tener interés de atracción de gente fuera, pero interés fundamentalmente de desarrollo interno. Con lo cual, también la universidad tiene que mejorar su sistema, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con la señora Bazaga, honradamente. Creo más en que la universidad pública es un elemento que hay que defender en mucha mayor medida, porque no se puede convertir en otra cosa. No viene al caso, ni yo soy persona autorizada, más que desde un punto de vista político, para tener una opinión. Y la tengo, evidentemente, respecto de que creo que en territorios como este la intervención pública es fundamental. Y la universidad para mí lo es. Pero, Antonio, a que si ahora viene una universidad privada y te dice, oiga, en la universidad pública extremeña no se ha portado bien con Mérida. Mérida es una bimilenaria ciudad romana con un porcentaje de arqueólogos, historiadores, un pequeño grupito de intelectuales. Es decir, y no tenemos una facultad que estudie ni la época romana ni su arqueología, y tenemos base material y humana para hacerlo. Totalmente y la universidad pública no lo ha hecho. A que si viene una universidad Totalmente privada y diga, oiga, don Antonio Vélez, universidad privada, vamos a hacer una facultad de Bellas Artes aquí. ¿Qué le parece a usted? Porque cubrimos un hueco que no han hecho estos tíos. Totalmente de acuerdo, pero cuidado, lo que estoy viendo en la prensa tiene otro carácter. De Mérida no hablan para nada. No, esto es presencia. Mantengo la teoría porque nosotros hicimos aquí el modelo Mataró con la Politécnica. Justo el modelo de Manolo Mas, en Mataró. Ese fue el que se copió. La universidad, en forma de Politécnica, y lo que voy a haber tenido hoy como municipal, pero pública en cierto modo, porque era municipal, podía haber seguido. Aquí se dieron traza y maña para meterlo en zapatos de japonesa y meterlo en la universidad con un campus que es una mierda. Una ridiculez, joder. Perdón, he dicho mal dicho. Ridiculez. Una ridiculez. Perdón, tiene razón. Lo decir lo otro, por mi parte, es una ordinaria. Ridiculez. Una ciudad capital... ¿Qué capital autonómica en España? Dime una, que no tenga universidad. Ninguna, Mérida. Hablemos de Santiago, madre mía, por Dios. Si me apuran, ni provincial. Claro. ¿Qué consideración hay a Mérida en ese sentido? Yo estoy de acuerdo. Si aquí viene mañana una universidad en esas condiciones, totalmente de acuerdo. Pero la realidad es que se está jugando otro esquema. Porque lo que yo hablo, oigo de Badajoz y Badajoz. No tenéis bastante con llegar a Huelva por la frontera, leche. Por cierto, es la quinta comunidad autónoma. La quinta, ¿no? La quinta. Aragón nos supera. Aragón, efectivamente, tienes razón. Sí. Pero la quinta, ¿eh? Por poco, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por poco. Cuidado, ¿eh? 47.720 metros cuadrados. Y además en un enclave único con Portugal, que ya no es un juego libre, lo es a efectos presupuestarios, como obviamente lo son otros. Y son de la Unión Europea. Pero estamos ahí. Por eso es urgente, puñeta, el ferrocarril de Plasencia a Torres. ¡Qué locura! ¿Quién ha dicho esperar 40 años? ¿Y quién hizo de ahí una vía pecuaria? Cometió un error gigantesco. Hay que ir a los ejes de simetría. A los ejes de simetría. Y los ejes de simetría son los que son, no los que se inventan algunos. Como llegar a Castelobranc, que es gilipollas, de tontería. Hay los ejes de simetría, la A. Y la B es lo otro. Llegar a Huelva desde Badajoz por de acuerdo. Pero la A es llegar de Torrefreneda a Ciudad Real. Esa es la A. La B es bajar de Astorga 350 kilómetros a Plasencia. Y la C es hacer Badajoz Plaza Torta. Nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su opinión acerca de los temas que hemos expuesto hoy aquí en este tiempo de información y opinión y valoración de la actualidad de proximidad. Gracias, Rafa, que tengas una buena semana. Pues el domingo, ya te queda menos. El domingo a las 5:30 te digo. Sí, va bien, sí, va bien. Sí, nos quedan unas semanas casitas. Que insisto que no va a llover el domingo de Ramos. Después, el resto de Semana Santa ya no me te da igual, ¿no? Ya no me comprometo. Hombre, no, tanto como no me da igual, no me comprometo. Antonio, gracias. Y que un placer, una muy buena siempre, semana. estar con vosotros. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que mañana nos veamos de nuevo aquí, en esta televisión extremeña, en La Picota, tanto en ese canal como en nuestra página web y nuestras redes sociales. Así que les esperamos. Buenas noches, no olviden ser felices.